Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica y los monarcas europeos entre los siglos XI y XIII. Su objetivo principal era recuperar Tierra Santa, y en particular Jerusalén, del control musulmán, aunque también se dirigieron contra otros enemigos de la cristiandad, como herejes, judíos y paganos en Europa. Estas campañas transformaron tanto el panorama político de Oriente Medio como el de Europa, y su legado se siente aún hoy en día. Antecedentes: la Tierra Santa y la expansión islámica. Desde el siglo VII, los musulmanes habían conquistado gran parte de Oriente Medio, incluyendo Tierra Santa, que es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Durante los primeros siglos de dominio musulmán, los cristianos pudieron seguir realizando peregrinaciones a Jerusalén. Sin embargo, a finales del siglo XI, la expansión del poder de los turcos selyúcidas, que adoptaron una postura más agresiva hacia los cristianos, puso en peligro estas peregrinaciones y motivó a la Iglesia Católica a actuar. El detonante inmediato de las cruzadas fue una solicitud de ayuda del emperador bizantino Alejo I en 1095. El Imperio bizantino, que había perdido territorios significativos ante los turcos, pidió apoyo militar al Papa Urbano II para recuperar sus tierras. En el Concilio de Clermont en 1095, Urbano II respondió a esta solicitud con un llamado a la cristiandad europea para emprender una guerra santa con el fin de liberar Jerusalén. Esto marcó el comienzo de las cruzadas. La primera cruzada, 1096 a 1099, un triunfo inesperado. La primera cruzada fue una empresa masiva que atrajo a miles de caballeros, soldados y civiles europeos. Muchos fueron motivados por el fervor religioso, pero también hubo quienes participaron buscando riqueza, tierras o gloria. El ejército cruzado, compuesto principalmente por fuerzas francesas, normandas y germánicas, atravesó Europa y llegó a Constantinopla, donde fueron recibidos con ambivalencia por el emperador bizantino, que veía con recelo la llegada de estos bárbaros occidentales. A pesar de estar mal equipados y desorganizados, los cruzados lograron una serie de victorias impresionantes. En 1097, tomaron la ciudad de Nicea y tras un largo y agotador asedio, capturaron Antioquía en 1098. Finalmente, en 1099, tras un arduo asedio, los cruzados lograron tomar Jerusalén. La captura de la ciudad fue brutal, con un gran número de musulmanes y judíos masacrados. La primera cruzada fue vista como un éxito milagroso, y los cruzados establecieron varios estados cristianos en el Levante, incluido el Reino de Jerusalén. Sin embargo, este fue solo el comienzo de una serie de conflictos prolongados, ya que estos estados cristianos estaban rodeados de potencias musulmanas que pronto lanzarían sus propios contraataques. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149, el contraataque musulmán. La Segunda Cruzada fue una respuesta al éxito musulmán en la reconquista de la ciudad de Edesa en 1144, uno de los principales estados cruzados. El Papa Eugenio III emitió una nueva convocatoria para una cruzada, y esta vez los reyes de Europa tomaron el mando. Luis VII de Francia y Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico lideraron grandes ejércitos hacia Oriente Medio. Sin embargo, a diferencia de la primera cruzada, la segunda fue un desastre. Los ejércitos cruzados sufrieron derrotas importantes en su camino hacia Tierra Santa, y sus intentos de recapturar Edesa y expandir los territorios cristianos fracasaron. Finalmente, tras varios contratiempos y desorganización, los cruzados abandonaron la campaña sin lograr ninguno de sus objetivos. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192, Ricardo Corazón de León contra Saladino. Uno de los momentos más emblemáticos de las cruzadas fue la Tercera Cruzada, lanzada tras la captura de Jerusalén por el gran líder musulmán Saladino en 1187, unificando Egipto y Siria bajo su mando. La noticia de la caída de Jerusalén conmocionó a Europa, y tres grandes monarcas se comprometieron a liderar una nueva expedición para recuperarla: Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León. Federico Barbarroja murió trágicamente en el camino hacia Tierra Santa, lo que debilitó al contingente germánico. Sin embargo, Ricardo Corazón de León emergió como una de las figuras más legendarias de las cruzadas. Tras llegar a Tierra Santa, Ricardo ganó varias batallas decisivas contra las fuerzas de Saladino, incluida la famosa batalla de Arsuf. Aunque nunca logró reconquistar Jerusalén, Ricardo aseguró el control cristiano sobre varias ciudades clave y negoció una tregua con Saladino en 1192 que permitió a los peregrinos cristianos visitar la ciudad santa. La Cuarta Cruzada,
1202 a 1204 el saqueo de Constantinopla. La Cuarta Cruzada fue una de las más controvertidas, ya que, en lugar de dirigirse hacia Tierra Santa, los cruzados terminaron saqueando la ciudad cristiana de Constantinopla en 1204. Esta desviación del objetivo original se debió a una combinación de deudas económicas, intrigas políticas y promesas incumplidas. Como resultado, la capital bizantina fue saqueada de manera brutal, y el imperio bizantino fue debilitado gravemente, lo que allanó el camino para su caída definitiva a manos de los otomanos en el siglo XV. El saqueo de Constantinopla marcó un punto de inflexión en las cruzadas, alienando a los cristianos ortodoxos de Oriente de la cristiandad occidental y fracturando la unidad del cristianismo en un momento crucial. Las cruzadas menores y el declive, siglo XIII. Después de la Cuarta Cruzada, hubo varias campañas adicionales, pero ninguna alcanzó el mismo nivel de éxito o importancia que las primeras. La Quinta Cruzada, 1217 a 1221, intentó capturar Egipto, pero fracasó. La Sexta Cruzada, 1228 a 1229, liderada por el emperador Federico II, logró recuperar Jerusalén brevemente mediante negociaciones diplomáticas en lugar de combates, aunque la ciudad fue nuevamente capturada por los musulmanes en 1244. El intento más ambicioso fue la Séptima Cruzada, 1248 a 1254, encabezada por el rey Luis IX de Francia, quien fue capturado por los musulmanes en Egipto. A pesar de su liberación, Luis volvió a liderar una octava cruzada en 1270, pero murió durante la campaña. Para finales del siglo XIII, los estados cruzados en Tierra Santa estaban en declive y fueron finalmente expulsados por los mamelucos en 1291, cuando la ciudad de Acre, el último bastión cruzado, cayó. Esto marcó el fin de las cruzadas mayores en Tierra Santa. Consecuencias de las cruzadas. Aunque las cruzadas no lograron su objetivo principal de establecer un control cristiano duradero sobre Tierra Santa, tuvieron profundas consecuencias para Europa y el mundo islámico. Las relaciones entre cristianos y musulmanes se tensaron, mientras que las cruzadas también contribuyeron a la persecución de judíos y otros grupos dentro de Europa. En el plano económico, las cruzadas abrieron nuevas rutas comerciales entre Europa y Oriente Medio, lo que condujo a un intercambio de bienes, ideas y cultura. Este contacto renovado con el mundo musulmán también ayudó a reintroducir en Europa conocimientos perdidos de la antigüedad clásica, sentando las bases para el Renacimiento. Además, las cruzadas jugaron un papel clave en la consolidación del poder de los monarcas europeos y en el declive del feudalismo, ya que muchos nobles y caballeros murieron o gastaron sus recursos en las campañas, lo que permitió a los reyes europeos fortalecer sus propios reinos. En resumen, las cruzadas fueron una serie de conflictos que marcaron profundamente la Edad Media, no solo por los enfrentamientos militares, sino por el impacto duradero que tuvieron en la historia de Europa y Oriente Medio. Aunque no lograron su objetivo religioso, transformaron la política, la economía y la cultura de ambos mundos.